No sé si nos estás escuchando, Claudio. Sí, escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Claudio? Un gustazo poder tenerte acá en el programa con nosotros. Bueno, te saludamos. Mi nombre es Sergio Bechara. Está Patricia Colombres, Gabriel Sebastián López y ¿Qué Diego tal? Villarino. ¿Qué tal, ¿Qué tal, Claudio? qué tal, ¿Cómo Claudio? están? ¿Cómo les va? Un- No, no. Estábamos hablando un poquito de la realidad en Sí. este momento, no sé si agarraste un poquito de lo que veníamos conversando, pero bueno, tiene que ver con todo lo que uno quiere plantear, ¿no? Sí, No, sí. no, no escuché absolutamente nada, así que no sé qué venían hablando. Si Y- tenían los títulos de propiedad aquellos oligarcas que recibieron las tierras tras la conquista del desierto. Pero bueno, no vamos Sí. a tirarnos Bueno. tanto para atrás, No ¿no? divagamos, no divagamos un poco. No hace falta tanto, ¿no? Bueno, pero no es menor, ¿viste? Es un El, planteo para hacer también, ¿o no? bueno, por supuesto, de hecho además habla de una de las características históricas y constitutivas de la oligarquía argentina, que es su vínculo directo en todas sus grandes intervenciones con los genocidios, ¿no? O sea, Exactamente. apropiaron tierra sobre la base del genocidio de los pueblos originarios. Así Exactamente. arrancamos la mañana, Claudio. Con todo, El arrancamos filoso como debe El carácter ser. genocida de la oligarquía argentina es una cosa muy relevante a tener en cuenta. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, Claudio, la verdad que es un placer tenerte. Queremos aprovechar la entrevista para, yo por lo menos quería comenzar con la noticia más, el pan caliente, la noticia más reciente, que es tu candidatura, luego de que se presentaran todas las provincias y te eligieran dentro del espacio tuyo de Unidad Popular a presidente. Y bueno, quería Patricia comenzar con una pregunta. Claudio, ¿te fuiste del Frente de Todos? ¿O tenés pensado irte del Frente de Todos? No, nosotros, Unidad Popular, en ningún momento se fue del frente. Sí Genial. marcamos distancia con la gestión del gobierno, con lo cual veníamos teniendo ya diferencias y a partir de la asunción ya como ministro plenipotenciario de Sergio Massa, la distancia es muy grande. Ahora, seguimos estando adentro del frente porque el frente sigue siendo un ámbito de confluencia de organizaciones políticas y sociales muy importantes de lo que es el campo popular en la Argentina y por ende creemos que tiene sentido seguir construyendo allí, pero tiene sentido en tanto podamos abrir una discusión respecto a la necesidad de no continuar con el rumbo que tenemos hoy. A Y nosotros nos preocupa soberanamente el hecho de que el Frente haya nacido como una alternativa popular frente a la devastación macrista y que hoy termine siendo, en el marco de las políticas y el acuerdo con el fondo, en una variante más del ajuste, ¿no? Exacto. claro, y me la dejás picando, ¿no? ¿Cuáles son justamente esas miradas diferentes que sentís, amén, de esta situación del ajuste con el Fondo Monetario? No, yo creo que, digamos, es imprescindible apartarse de las limitaciones que plantea el acuerdo en este año 2023. Hay que tener una estrategia seria de recomposición de los ingresos de la población, que sigue estando en una situación de deterioro incluso superior a la que teníamos cuando se fue Macri, a pesar de que la economía se recuperó. Con una economía más grande que la que dejó Macri, tenemos niveles de pobreza superiores a los que Macri entregó cuando se fue. Así que Claro. en ese marco, lo primero es rectificar las políticas en materia de ingresos para el conjunto de la población y en segundo lugar una autocrítica profunda que permita que el Frente vuelva a encarnar una alternativa popular, que es lo que de alguna manera fue y lo que no debe dejar de ser, porque si deja de ser eso, ahí sí vamos a tener que discutir la construcción de otro frente. Claro. Pero bueno, nosotros por lo menos la función que cumple el lanzamiento de la candidatura, que se da parte en el marco de dos cosas. Primero, la demanda de que existe una mesa política que efectivamente involucra al conjunto de las fuerzas que integran el frente, cosa que nunca existió. Nunca hubo una mesa política del Frente de Todos, hubo un importante acuerdo electoral, pero nunca se logró institucionalizar el Frente para que pudiera haber un debate real de las distintas posiciones y sintetizar una estrategia común. En gran medida nosotros creemos que la falta de esa mesa política es lo que también le ha quitado al Frente, o al gobierno, mejor dicho, capacidad política, potencia, y ha terminado
haciendo que el gobierno terminara siendo mucho más permeable a las presiones y a las definiciones de los factores de poder. Claramente el fenómeno inflacionario que vivimos como límite a cualquier política de redistribución del ingreso marca que los sectores más concentrados del capital le han marcado la cancha al gobierno y este no ha podido modificarlo nunca. Claro. Y en segundo lugar, la negociación de la deuda, que era el otro gran tema, terminó con un acuerdo lamentable con el fondo, que bueno, es lo que estamos padeciendo en los últimos 9 meses. Así que en ese sentido hay mucho para discutir para que el Frente encarne una alternativa popular. En realidad ser una variante del ajuste no hace más que allanarle el camino al retorno del pasado, a una restauración de las políticas neoliberales que todos sabemos que serían francamente lamentables para el futuro de la Argentina, ¿no? Y encima Sí. les parece poco, ¿no? Porque con todo este ajuste que estamos haciendo, uno escucha a Patricia Bullrich u otros candidatos a Sí, presidente claro. Sí. y dicen que es poco, ¿no? Descaradamente, sí. Es la discusión entre el ajuste gradual versus el ajuste salvaje. Claro. Pero la verdad es que el ajuste gradual no resuelve el problema, al contrario, les habilita el debate. Hoy pueden hablar y decir cosas cuando deberían estar calladitos la boca. Exactamente. Si nosotros tuviéramos una política que hubiera convencido a nuestra población. Acá, en el 2021, cuando fue la elección y perdimos 4 millones de votos, no se le dio bola al hecho de que perdiéramos esos votantes. Es más, se profundizó el rumbo y se terminó en un acuerdo que no fue acompañado por buena parte del frente. O sea, no solo que no se le dio bola a los votantes, tampoco se le dio bola a la discusión interna. Digo, claramente el gobierno se fue alejando progresivamente de lo que eran los compromisos tomados en el 2019, ¿no? Claro, y bueno, en base a esto que estás hablando de los compromisos con el FMI, voy a hacer una pregunta con un poquito de preámbulo, pero basado en un estudio del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas desarrollado por vos y Ana Rameri. Los meses subsiguientes al acuerdo en marzo del 22 con el FMI, el trabajo asalariado perdió en su participación en el PBI un 2.2%, el no asalariado un 1.5%, lo que suma un total de 3.7%, sin tener en consideración la masa salarial pagada por el Estado, que sería un 4.5%. Esto trasladado a moneda corriente sería una pérdida de 2.7 billones de pesos, que a la cotización oficial del tercer trimestre del 2022 serían en dólares 20.250 millones de dólares, que sería casi la mitad del préstamo récord y legítimo del FMI de alrededor de 45.000 millones de dólares. En base a esto, te quería preguntar, en el caso de que seas presidente, me imagino que vas a querer reconstituir esa pérdida al sector trabajador a través de un shock redistributivo o políticas públicas expansivas. ¿Cómo vas a hacerlo teniendo en consideración que la meta fiscal del FMI para el 2023 es bajar el déficit primario en un 1.9% y que la economía se pronostica que puede llegar a crecer, corregime, alrededor de un 2%? Mirá, en realidad, para pensar en una estrategia distinta, lo primero que hay que hacer es revisar la relación con el fondo. O sea, en el marco del acuerdo con el fondo, no se puede plantear una política expansiva. Es un acuerdo que, tal cual lo dijimos en su momento, además de condicionar la política gubernamental desde ahora hasta el 2034, y además de plantearnos que a partir del 2025 la carga financiera total de la deuda es de cerca de 25 mil millones de dólares anuales, cosa que es un verdadero despropósito. Más allá de esto, era un acuerdo que no nos permitía resolver el problema principal para poder plantear una política de redistribución del ingreso, que es frenar el proceso inflacionario. Y lo que dijimos es que el acuerdo con el fondo era inflacionario y quedó clarísimo. Cuando hicimos el acuerdo con el fondo, la tasa de inflación anual era del 50%, ahora estamos en el 100%. Esto es el primer impacto que tuvo, y ese impacto de duplicar la tasa de inflación es lo que está por detrás de la pérdida en la participación en el ingreso de los trabajadores, tanto formales como informales, y que es la que nosotros medimos en el primer semestre de aplicación de las políticas, ¿no? Y que da estos números que vos planteabas, más de 20.000 millones de dólares de pérdida de los trabajadores en función del excedente de las empresas, y básicamente de las principales empresas y grupos vinculados tanto al sector exportador como al consumo de los sectores
de altos ingresos. Acá, para hacer otra cosa, hay que revisar eso, ese acuerdo, Sí. y eso es lo primero que hay que hacer en el 2023. Si en el 2023 nosotros no nos apartamos del acuerdo, va a ser muy difícil que la economía crezca. De hecho, se ha venido desacelerando claramente. Este es el otro dato. Nosotros dijimos que iba a ser inflacionario el acuerdo y que iba a resentir el proceso de crecimiento. Crecimos 10 puntos en el 2021, en el 2022 crecimos 2,3 y en diciembre estamos un punto abajo de diciembre del 2021, o sea que caminamos Claro. a un proceso de estancamiento como resultado de la política. Y acá la clave es poner en marcha un shock de ingresos que implica una estrategia antiinflacionaria muy potente y que en una economía con tasas de inflación de la magnitud que tenemos, no hay una terapia gradual. Acá se necesita de un congelamiento de las principales variables de la economía y de los precios. Y ese Claro. congelamiento tiene que darse en el marco de un tratamiento diferente de la relación entre los precios internacionales y los precios internos, sobre todo en alimentos y en energía, lo cual implica una aplicación de retenciones que permitan diferenciar una cosa de la otra, y en el marco de una estrategia muy firme sobre los principales oligopolios de la Argentina. Ahí nosotros creemos que es imprescindible armar mesas por cadena de producción, donde Ajá. participen todos los actores, consumidores, trabajadores, pequeñas y medianas empresas, cooperativas y demás, que están en cada cadena y que son los que padecen los abusos de posición dominante que tienen los principales actores en cada cadena productiva. Ese collage de actores sociales con el Estado son los que en cada cadena tienen que ponerle límite al abuso de posición dominante que ellos hacen. Ahora, acá no se ha instrumentado ninguna estrategia seria al respecto. Se sigue con este fenómeno de las canastas con tantos productos o con menos o con más, pero se sigue sin entender que el problema inflacionario es un problema que tiene que ver con una disputa entre los distintos actores por el reparto del ingreso y que hay que establecer un orden por Claro. parte de la política pública, pero un orden favorable a la mayoría de la población. Así que eso implica herramental de política en materia del comercio exterior, implica disciplinamiento de mercados oligopólicos e implica congelamiento de precios. Ahora te pregunto muy puntualmente, suponete que revisionamos, o sea, hacemos una revisión del acuerdo con el FMI, ¿no? Y que tiene una reacción adversa puntualmente en el tema de los insumos o los productos elaborados que vienen del exterior que nosotros no fabricamos, ¿no es cierto? Porque te hacen un bloqueo. ¿Cómo haríamos para reemplazar eso porque no tenemos una industria desarrollada? ¿Está ese riesgo? Pero si estamos teniendo ese problema en el marco del acuerdo. En el marco del acuerdo no tenemos dólares, o sea, Sí. el efecto benéfico que iba a provocar el acuerdo, ¿dónde está? ¿Dónde está la economía que se ordenó en el marco del acuerdo con el fondo? No Claro, existe. claro. No solo tenés una tasa de inflación que duplica la que tenías, no solo se desaceleró la actividad económica, sino que además no tenés dólares para importar. Claro. Así que en realidad bloqueado ya estás. Y están desesperados viendo cómo hacen para modificar las metas en materia de reservas. Ahí hay toda una discusión que dar respecto a las políticas que tenés que aplicar sobre el comercio exterior. Nosotros perdemos divisas todos los días de la mano de la declaración jurada de exportaciones que hacen las principales empresas del país y de la mano de los problemas de triangulación comercial que hacen que en muchos mercados el agrario es uno, por cada dólar que nosotros exportamos y que entra al país hay otro dólar que queda fuera. Claro. Dado el proceso de triangulación que hay entre Paraguay, Rosario y Montevideo, las principales transnacionales y cerealeras se hacen un picnic con nosotros. Lo mismo ocurre con el oligopolio petrolero, lo mismo ocurre con las mineras, toda esa declaración jurada de las empresas, y ahí nosotros perdemos divisas todos los días. Claro. Y bueno, Claro, eso son más allá de de toda la discusión que debería haber habido y no hay sobre sobre el endeudamiento y la fuga, sobre el tema de presionar sobre los que fugaron para que
digamos, por la vía de mecanismos impositivos, recuperemos parte de esa fuga. Digo, hay todo un conjunto de cosas que hay que hacer, pero que sí lo que tienen es implican conflictos con actores del poder económico de la Argentina, que es lo que este gobierno no ha querido tener. Y como no ha querido asumir esos conflictos sobre la base de imponer la regulación pública, es que lo que termina pasando es que terminas haciendo la política que ellos te piden, que es el problema en el que estamos hoy. Y claro, bueno, a eso, ahora, para hacer esto sí se necesita una idea de gobierno diferente a esta. Se necesita gobernar con la comunidad, se necesita convocar a la comunidad en cada tema, en cada problema, en cada discusión, incorporar, refundar las instituciones permitiendo participación y decisión de buena parte de la sociedad. Esto es lo que falta para poder tener capacidad para intervenir políticamente, que era la potencia que podría haber tenido el Frente de Todos si hubiese sido capaz de transformar lo que fue un acuerdo electoral muy importante en una fuerza política institucionalizada, donde las fuerzas políticas que le integran, más las principales referencias sociales de las organizaciones populares que forman parte del Frente, hubieran tenido un ámbito de discusión y de convocatoria para llevar adelante una política diferente. Eso no ocurrió nunca. Nunca claro. existió esa mesa política. Claudio, ¿y no crees que esta situación que genera la no actuación del Poder Judicial, de los jueces, de que no le den pelota a las causas iniciadas justamente, por ejemplo, por el tema del Fondo Monetario, cómo se realizó esa convocatoria, ese empréstito, y que no hay ningún resultado? Eso por un lado. Y después estamos cerca de que se ejerza la hiperinflación. Bueno, son dos temitas ahí que dentro de esta conversación que me van surgiendo, aparte de las 5 más que me anoté, ¿no? Pero porque viste que la conversación avanza y la mente funciona. No, el tema de o sea, claramente no solo hay un límite en las políticas económicas y en acuerdo con el fondo, también ha habido límites en la estrategia institucional. Yo recuerdo el discurso que todos celebramos en su momento en la inauguración de las sesiones del Congreso el primero de todos, por parte de Alberto Fernández, cuando planteó que había que terminar con los sótanos de la democracia, y claramente se abría la necesidad de un proceso de democratización del Poder Judicial. Bueno, en eso no se avanzó, y la verdad que habría que haber avanzado a paso firme desde el primer momento que se asumió. Claro. Estamos hoy encarando un juicio político cuando tenemos menos poder político que el que teníamos al comienzo. O sea, y del mismo modo que te digo esto, tampoco se tuvo la actitud de reponer, por ejemplo, la ley de medios, claro, que había sido digamos sacada de vigencia por decreto por Macri, que realmente Alberto Fernández debería haber repuesto para tener una intervención sobre el proceso de concentración de la información, que permitiera una discusión diferente de los problemas que la Argentina tiene. Acá el problema es general con la política gubernamental. O tenemos, qué sé yo, la verdad, el tema en donde hoy tenés a Antonio Aracre como jefe de gabinete, jefe de asesores del presidente de la Nación, alguien que viene de ser el CEO de Singenta, para América Latina, alguien que tiene que ver con el agronegocio al palo y con la aplicación de estrategias que son absolutamente complicadas tanto para el desarrollo agropecuario como para la salud de la población. La verdad que, digamos, hay definiciones en donde uno dice, pero ¿en qué situación estamos? Acá el gobierno tuvo, en nuestra opinión, una gestión razonable, a pesar de que siempre se dice que la pandemia, la verdad que en el año de la pandemia fue el mejor año del gobierno. En términos de lo que hizo en materia del sistema de salud, claro, en la puesta en marcha del ATP, en el tema del IFE, todo un conjunto de cosas que mostraron que el gobierno se paraba de un lado diferente a la que el poder económico se paraba, reclamando que no haya cuarentena y diciendo todas las barbaridades y tonterías que dijo la oposición en ese momento. El gobierno hizo una muy buena gestión en materia del tema de vacunación y demás. Todo eso estuvo muy bien. Ahora, a partir de allí, lamentablemente,
desde que comenzó el proceso de recuperación de la actividad económica en la Argentina, en lugar de privilegiar la necesidad de colocar la problemática de la distribución del ingreso como una clave indispensable e ir a fondo sobre los formadores de precios y haber discutido de otra manera, planteando la suspensión de los pagos y la investigación del endeudamiento como condición para sentarse con el fondo y los acreedores privados. En lugar de esto, lo que hubo fue una estrategia de acuerdo con los factores de poder sobre una hipótesis que realmente no entiendo de dónde la sacaron, que era: si intentamos acordar, seguramente su comportamiento va a ser más armonioso. Y la verdad que lo que quedó claro, una vez más, por si faltaba, es que por más que se intentó acordar con los formadores de precios hicieron lo que quisieron, sí, violentaron una y otra vez todos los acuerdos que el gobierno le planteó, y por más que le mostramos una cara bonita a los acreedores privados o al fondo, en realidad terminamos en una renegociación de la deuda donde no hubo quita de ninguna naturaleza, donde nos cobran una sobretasa por un crédito que no tendríamos que haber recibido, y el fondo nos hizo cargo de la responsabilidad que le cupo en haber hecho lo que hizo en la Argentina. O sea que la verdad que, digamos, no se entiende por qué, teniendo como teníamos poder político, respaldo de la gente y demás, no se tomaron otro tipo de determinaciones. No me voy a referir a otros casos, digo, el caso Vicentín, que lo viví de cerca, digo, fue otro caso terrible, donde teníamos todas las condiciones para poder construir una empresa testigo del comercio exterior de granos en la Argentina, y por lo tanto una herramienta más para cuidar las divisas y los dólares que la Argentina tiene que tener, y la verdad que lo que se hizo fue un despropósito todo. Claro. Así que bueno. Ahora, me interesa mucho volver sobre un punto que vos mencionaste, no lo quiero dejar pasar. Viste que ahora estamos en un mensaje simbólico, por llamarlo de alguna manera, de los halcones, ¿no? Esto que estábamos hablando de se recrudeció, o sea, están apostando a ver quién es más de derecha, digamos, ¿no? Más que nada también por producto de las internas de Juntos y demás. Y se está avanzando sobre el potencial trabajo, los planes sociales, las irregularidades que, según el Ministerio de Desarrollo Social, en todo caso hubo 2.200 irregularidades que se están comprobando. Y vos habías dicho también en un video que la totalidad de los planes ocupan un 0,9% del PBI frente al 20% que ocupó la deuda de Macri, y que no se quiere levantar el secreto fiscal, bursátil y financiero. ¿Cómo se podría avanzar sobre eso, Claudio, para levantar ese secreto y que la paguen los que la fugaron? Mirá, eso es una... A ver, digo, el Poder Ejecutivo tiene documentación suficiente para haber declarado por sí la nulidad de la deuda. El informe del Banco Central, el informe de la Oficina Anticorrupción, el informe de la Procuración del Tesoro y recientemente el informe de la Auditoría dan elementos más que suficientes que muestran cómo el endeudamiento que tomó el macrismo lo tomó violando todas las normativas jurídicas existentes en la Argentina. Ese es un tema que además, si esto se hubiera hecho al comienzo de la gestión, nosotros deberíamos habernos parado en, por ejemplo, suspender pagos mientras se investiga, no como hizo Martín Guzmán y el presidente, que es pago mientras negocio. Claro. ¿Eso para qué sirvió? Para nada, porque si vos le pagás a un acreedor mientras negociás, el acreedor no está apurado para negociar porque está cobrando, y en realidad lo que estás es complicándote vos, como nos complicaron, dilapidando las reservas que la Argentina podría tener hoy y que utilizó en pagarle a quienes, en todo caso, eran portadores de un endeudamiento ilegítimo. Y la verdad que podríamos haber hecho una investigación potente del endeudamiento y haber forzado tanto en el Parlamento como con el Poder Ejecutivo la nulidad de la deuda, y con eso también, en el marco del Parlamento, cuando teníamos mayoría, haber levantado el secreto bursátil, financiero y fiscal. Esto era lo que se necesita. De hecho, además, es lo que pidió el informe de la Oficina Anticorrupción a la justicia y que nunca ocurrió. Tampoco se presionó al Poder Judicial con las definiciones de los otros poderes para poder lograr un resultado interesante. Del mismo modo que no se planteó la discusión con el fondo señalando las irregularidades que tuvo el comportamiento del fondo
en el trato de la Argentina. O sea, acá el fondo, cuando le presta al país, le prestó violando tres normas propias de su estatuto. En primer lugar, tiene prohibido prestarle a países en situación de fuga de capitales. Cuando Macri va a pedirle el acuerdo al fondo, Argentina era el paraíso de la fuga, y sin embargo nos prestaron. Sí. En segundo lugar, el fondo no puede prestar más que lo que le corresponde a cada país por la cuota que paga. Argentina, por la cuota que paga, podría haber recibido 22.000 millones de dólares, sin embargo se le prestaron 57.000, de los que entraron solo 45.000, pero eso también fue una violación del estatuto del fondo. Y tercero, el fondo tiene establecido por estatuto que cuando le presta a un país y constata que todo dólar que ingresa por una ventanilla sale por la otra, es decir, que está financiando la fuga, tiene que intervenir interrumpiendo el financiamiento. Todo esto el fondo no lo hizo. Así que Argentina tenía primero que declarar la nulidad del endeudamiento en base a su propia normativa jurídica y luego llevar la discusión con el fondo a las Naciones Unidas, planteando la corresponsabilidad del fondo, y deberíamos haber parado la pelota diciendo que nosotros podemos hacernos cargo de 22.000 millones de dólares, del resto que se haga cargo el fondo, que es responsable de haber prestado lo que no podía prestar, y al mismo tiempo no aceptar, por lo tanto, las sobretasas que nos cobran por un crédito que no nos deberían haber dado. O sea, acá lo que no hubo fue defensa soberana de los intereses del pueblo argentino, no se utilizaron lo que teníamos a favor tanto por la legislación local como por la jurisprudencia internacional, y bueno, el resultado fue que no obtuvimos nada, ni quita de capital, ni alargamiento de plazos, ni baja de las tasas de interés, no se logró nada, y tenemos un fondo que nos controla la política económica cada 3 meses y que nos ha transformado en una variante del ajuste, digamos, aportando de esta manera a que haya un consenso, digamos, dentro del sistema institucional donde parece que no se puede discutir otra cosa. Claro, claro, claro. ¿Cómo estás, Claudio? Te habla Diego Villarino. ¿Qué tal, Diego? Todo bien. Te quería consultar. Hace varios años que por los medios masivos de comunicación andan circulando varios economistas, por lo general de corte liberal, con una matriz liberal, dando su visión, su punto de vista de la economía. ¿No crees que a muchos de esos economistas les hace falta conocer bien las realidades, transitar los barrios y conocer la necesidad de la gente de la clase popular? Y por otro lado, ¿qué pensás de estas estigmatizaciones que reciben muchas de estas personas que viven en barrios populares? Mira, primero, la gran mayoría de esos economistas tienen muy poco. Son, en general, opinadores a sueldo, en general con consultoras o de consultoras que están financiadas por buena parte de las principales empresas del país, y consecuentemente sus afirmaciones tienen más que ver con lo que ellos quieren que ocurra que con un diagnóstico eficaz y real sobre lo que es la situación económica de la Argentina. Por eso es que si uno sigue lo que son sus planteos, sus pronósticos, sus afirmaciones, prácticamente nunca pronosticaron nada de lo que ocurrió. Siempre fracasan en sus pronósticos y siguen hablando porque claramente el sistema de medios hegemónico los necesita para que sigan apuntalando una suerte de opinión pública para la cual los problemas sean los que ellos plantean y no los que tendríamos que discutir. Así que bueno, eso es parte de lo que habría que haber, sobre lo que debería haber intervenido, sobre la base, por ejemplo, de haber repuesto la ley de medios para dar una pluralidad informativa que efectivamente la Argentina necesita. Y respecto al tema, acá es una vergüenza lo que está pasando con la estigmatización de aquellas compañeras o compañeros que la están pasando peor. Es una vergüenza que estemos investigando que levantemos el secreto fiscal para investigar los potenciar trabajo y no lo levantemos para ver los que se la llevaron en pala en el marco del endeudamiento. Resulta francamente inaceptable que una
ministra de un gobierno que pretende ser un gobierno popular diga que está defendiendo al Estado del fraude, investigando a los que cobran el potencial trabajo, cuando nos generaron 100.000 palos de deuda y se fugaron 86.000 y no se hace un pomo. Sí. La verdad, sinceramente, es un despropósito que es francamente indignante, además, porque aparte, todo lo que están haciendo y que lleva desde 2.000 planes hasta los 120.000 que tienen ahora para analizar, estás hablando de apenas el 10% del total de los planes. O sea, ni siquiera pueden mostrar el hecho de que las irregularidades son una cosa significativa. En el caso de la deuda entraron 100.000 palos y fueron 86.000. Digamos, estamos hablando del 86% del endeudamiento. No hay punto de comparación. Entonces, no hay punto de comparación respecto al significado y al impacto que tiene sobre la vida de todos nosotros, y la verdad que es vergonzoso que en un gobierno como el nuestro pase lo que está pasando en esta materia, aparte de que también en el marco de una Argentina que tiene una población en situación de informalidad y desempleo que prácticamente llega a más de la mitad de la población laboral, hace tiempo que nosotros venimos planteando, y de hecho lo hicimos en el marco de la pandemia y le acercamos una propuesta al propio presidente de la Nación, acá se necesita universalizar ingresos hacia el conjunto de la población informal para poner un piso civilizatorio, que es que nadie esté con ingresos por debajo de la línea del hambre, y al mismo tiempo también reforzar la economía popular con un programa de empleo garantizado que haga que nadie labure por menos del salario mínimo. Esto se puede hacer, hubiera implicado un shock de ingresos para levantar el mercado interno, claro, y actuaría como palanca para el desarrollo productivo. Bueno, el salario social de empleo y formación que proponen ustedes. Exactamente, sí, ni más ni menos. Claudio, algo pasa con el Ministerio de Desarrollo Social, también quería decirlo, porque ya es la tercera vez que cambian, ya hace varias semanas claramente que está Victoria Tolosa Paz, pero es la tercera vez que tenemos a alguien frente a la cartera de Desarrollo Social, ¿no? Eso también indica también la crisis y el desmanejo del gobierno de Alberto Fernández con respecto a esta cuestión. Y sí, la verdad, pero bueno, lo que pasa es que el tema pasa por el punto que decía antes. Acá se recuperó la actividad económica, hoy la economía que tenemos es más grande que la que dejó Macri en el 2019, y cuando vos mirás el tercer trimestre del 2022, la pobreza está en el 41% de la población. Está por arriba de lo que Macri la dejó. Claro. Entonces, en ese marco de pobreza en ascenso y de indigencia en ascenso, obviamente el Ministerio de Desarrollo Social, y encima con políticas de planes absolutamente limitadas, en lugar de tener una estrategia integral, como podría ser la universalización de ingresos para garantizar que ninguno esté por debajo de la línea del hambre, y un programa de empleo garantizado para transformar toda esa energía laboral posible en una estrategia que reconstruya las instituciones del bienestar de la Argentina, la salud, la educación, planes de vivienda y demás, en lugar de trabajar en una estrategia de universalizar ingresos para ponerle un piso al conjunto de los trabajadores en lo que hace a su nivel de vida, se sigue con una política absurda de ir metiendo un plan tras otro, y encima ahora, después de la asunción de Massa, tomando el rumbo de investigar a ver qué plan está mejor o peor asignado, cuando francamente al mismo tiempo las condiciones de vida se deterioran cada vez más. Claudio, acá hay una pregunta de la audiencia, de un oyente, Martín de Colegiales. Martín de Colegiales pregunta si tenés vinculación orgánica con Soberanos. Tenemos, hace tiempo que venimos conversando con Soberanos, tenemos posiciones bastante comunes y tenemos una mesa de trabajo que discute semanal y quincenalmente la situación del país. Hemos coordinado algunas iniciativas en conjunto.
Así que sí, hay un trabajo en común con ellos, como también lo hay con el Frente Patria Grande, como también lo hay con el Partido Comunista, como también lo hay con el Partido del Trabajo y el Pueblo. Son varias las fuerzas con las que venimos conversando, también con el Frente Grande, con Forja, o sea, son múltiples las... venimos conversando con todo el mundo porque creemos que el malestar con el rumbo que ha tomado la gestión gubernamental es mayoritario dentro Claro. del Frente de Todos. Bueno, basándome en esto que estás diciendo, y de paso también le digo a la audiencia, vos ya estás al tanto, el 5 de abril estamos organizando desde el espacio itinerante de la multisectorial, un frente de frente que comprende al Frente de Todos, Movimiento Evitra, Unidad Popular, Partido Humanista, bueno, son varios, CTAT, un encuentro en la Biblioteca Nacional para lograr consensuar determinadas formas de abordar la política pública, entre ellos el ingreso ciudadano, porque vos sabés, Claudio, que hay visiones disímiles está la propuesta de salario de Itaí, está la tuya. Con respecto a lo que vos decías, me hace acordar a lo que decía Rubén Lobolo, que vos lo conocés. Rubén Lobolo hablaba de focalizar los impuestos y universalizar la distribución, al revés de lo que tenemos hoy en día. Hoy tenemos impuestos llanos como el IVA, el impuesto a los combustibles, al cheque, y tenemos, o sea, el impuesto es universal y la redistribución focalizada. Hay que hacer al revés. Pero abordando el tema tuyo de la propuesta de ustedes de la renta básica incondicional que proponen, que es incondicional, como dice la palabra, que no requiere contraprestación, que está dirigida de los 0 a los 65 años al sector informal y desocupado, y que está compuesta por la suma de los montos del AUH y del IBU, una de las dos herramientas que ustedes proponen, el ingreso básico universal, que es igual a una canasta básica alimentaria. Te quería preguntar, ustedes decían que de costo bruto tenían, si abarcan el espectro, el universo de 12.1 millones de personas, un 3.7% de costo, si absorben la tarjeta alimentaria y otros planes, un 3.2 y un 2.1, si se aumenta el consumo, eso se autofinancia al aumentar la recaudación. ¿No se plantearon hacerlo, si se quiere, de forma progresiva, cubrir una canasta de pobreza? Entiendo que la cuantía es superior, y que no sea un solo titular, sino que sean dos titulares, porque viste que bueno, en la propuesta del libro de ustedes es un solo titular. Y en algún momento poder hacerlo universal, excluyendo los deciles más altos, ¿no? Para ver los verdaderos efectos emancipatorios como es lo que se habla en el mundo. Nosotros, digamos, lo que tenemos es un programa, una propuesta de construir una renta básica universal que integra el ingreso básico y la asignación universal por hijo. El ingreso básico universal no es para un solo titular, es para toda la población entre 18 y 65 años. O sea que, digamos, en una pareja con hijos que estuviera en situación de informalidad y desempleo, los dos tendrían el ingreso básico universal. Nosotros planteamos sí una estrategia en pasos, en donde el objetivo de la primera etapa es poner a todo el mundo por encima de la línea de indigencia, y esto va aparte acompañado de este salario social de empleo y formación que vendría a absorber el programa Potenciar Trabajo, equivalente al salario mínimo, a diferencia de lo que es el Potenciar Trabajo hoy, y también de carácter universal, en una suerte de programa de empleo garantizado. Nosotros combinamos la idea del ingreso básico universal con la del empleo garantizado, habida cuenta de que hay una realidad objetiva, que es que la economía popular existe. Claro. Y por lo tanto planteamos la necesidad de fortalecerla y de articularla con la creación de un área de economía pública y social que establezca que actúe como motor de inversiones sociales en función de resolver las problemáticas básicas de la Argentina. Y sí tenemos un escalonamiento en 3 periodos donde
se va mejorando tanto el salario social de empleo y formación y el salario mínimo, así como también se va extendiendo el ingreso básico universal hasta completar que nadie quede por debajo de la línea de pobreza. O sea, la nuestra es una propuesta escalonada. Que en el primer periodo lo que resuelve es el tema del hambre y pone en marcha 4 millones de puestos de trabajo, y eso equivale a invertir apenas un 1% más en materia de inversión social que lo que hoy está invirtiendo el Estado Nacional. Qué bárbaro, 1% más nada más, mirá. Y tanto les molesta, ¿no? Y porque eso, bueno, porque pasa que todos los planes que vos tenés hoy los absorbés con la renta básica universal, que es la UH más el ingreso básico, y con el salario social de empleo y formación. Prácticamente la gran mayoría de los programas sociales existentes quedan absorbidas por esto. Así que, descontando ese financiamiento, lo que se necesita es invertir un punto más. La verdad es una vergüenza que eso no se haya hecho. La verdad que sí, es cuestión de voluntad política, ¿no? Ni más ni menos. Sí, tal cual. Bueno, Claudio, la verdad que no sé si mis compañeros... A mí me quedó algo chiquito nomás y ya creo que estamos empachados, ¿no? Qué linda nota. Sí, empachados en un buen sentido, la verdad que la información fue muy generoso, Claudio, con toda la información. Perfecto, yo estoy chocha. Al respecto de si estamos cerquita de este inicio de hiperinflación, ¿no? Bueno, yo por mi edad recuerdo la época de Alfonsín y veo que los caminos se van repitiendo algunos. Y bueno, me surge esa pregunta, a ver qué opinás, Claudio. Mirá, los niveles inflacionarios que tiene la Argentina hoy, de acuerdo a las clasificaciones existentes, ya estamos en hiper. Upa. En realidad, 100% anual, para el mundo es hiperinflación. Pero obviamente nosotros tenemos rangos mucho más altos porque así los hemos vivido. Tenemos mucho entrenamiento, decís, Claudio. Claro, exactamente. Y sí, digamos, recordemos que, no sé, en mayo del 89 el salto cambiario fue del 180%. Claro. Así que bueno, estamos acostumbrados a tasas del 25% mensual. Así que en ese sentido tenemos una experiencia inflacionaria que no es otra cosa que el drama de una Argentina que involucionó tanto en los últimos 50 años a través de la estrategia que han aplicado sus clases dominantes en el intento de refundar una Argentina en función de sus objetivos, y que como la Argentina es un país que había tenido un desarrollo complejo muy importante, ese intento está plagado de resistencias, que son las que distintos sectores, tanto del trabajo como de la producción, van imponiendo, y por lo tanto la disputa no termina, porque no se termina de disciplinar a la Argentina para vivir en la pobreza como pretenden. Pero bueno, ahí digamos, estamos caminando en la cornisa. ¿Sabes lo que pasa, Claudio? Esta es la realidad, así que ahora, digamos, ahí sí que avanzar con un programa antiinflacionario rápidamente, y vuelvo a decir lo que dije antes, para hacer eso hay que apartarse del acuerdo con el fondo. Y cualquier cuestión, cuando se fue Guzmán, los problemas de la Argentina eran tenías escasez de reservas, un abultado endeudamiento interno e indicadores sociales complicados. Bueno, la escasez de reservas se mantiene, el abultado endeudamiento interno ha crecido aún más, y los indicadores sociales se han agravado. Acá no se ha resuelto nada. Simplemente se ha contenido la situación, colocando al frente de la gestión de gobierno a un cuadro político y a una fuerza que integraba el Frente de Todos, que es el Frente Renovador, y que tiene vínculos directos con el establishment económico-financiero y con los Estados Unidos, pero de ahí a resolver los problemas no se ha resuelto nada. Claro, ahora esto es una conclusión, no un juicio de valor nada más. Hablábamos en off, al aire, en realidad le hicimos una entrevista a Rodolfo Tagliade y nos dijo que hubo un error del espacio
era que no teníamos una buena estrategia de comunicación y yo le había preguntado por qué los chicos viraban hacia propuestas como que tienen una visión disruptiva de la política, de Libertad Avanza, y no, si se quiere, hacia la izquierda, si uno quiere hacia la izquierda, la izquierda trotskista, si quiere tener una visión disruptiva. Y les decía a Khalov, a mis compañeros, siempre que el neoliberalismo, desde Martínez de Oz a la fecha, estuvo en el poder, siempre estamos en situaciones, si se quiere, parecidas a las que hoy tenemos. Entonces, hay que, me parece, mejorar la comunicación y capturar, tener más cautivos a la juventud y al voto, porque la tiranía a veces de la mayoría en el voto, no estoy hablando de un voto calificado, ¿no? Pero la tiranía de la mayoría nos someten a estas situaciones, ¿no? Cada vez que vuelve el neoliberalismo, volvemos a foja Sí, cero. no, pero no, lo que pasa que, bueno, también es cierto que si vos tomás los 40 años de democracia, desde el discurso de Alfonsín de que con la democracia se cura, se educa y se vive, a la realidad concreta que terminamos teniendo, más allá de que hubo momentos de experiencias populares que intentaron frenar lo que es la verdadera estrategia de la desigualdad que pusieron en marcha desde la dictadura para acá, nunca se logró frenar del todo y armar una estrategia diferente que se sostuviera en el tiempo. La percepción por parte de la sociedad de un sistema político que no puede resolver los principales problemas y que en muchos casos además evidencia privilegios inaceptables, es lo que alimenta lo que le ha permitido a los libertarios hablar de la casta. Claro. Yo creo que los libertarios crecen no por las pavadas que dicen en materia económica, sino por de alguna manera tratar de expresar esa bronca que una parte importante de la población tiene con el declive permanente de una Argentina que no termina de resolver sus problemas. Y creo que en ese sentido hay que ser más claros cuando se habla y realmente no dejar pasar estas cosas, porque además, bueno, estos muchachos lo hacen sobre la base de tener un discurso absolutamente hipócrita, ¿no? Sí. Milei es empleado del grupo Ernequian desde siempre, un grupo empresario que más allá de las pavadas que él dice sobre el mercado, ha vivido a la sombra del Estado, con concesiones estatales que le permitieron hacer la fortuna que hizo. Claro. Y en segundo lugar ha sido asesor también de Bussi, ¿no? Vos fíjate que casualmente combina el genocidio con un grupo empresario de los que fueron soporte de la dictadura. Así que bueno, eso es lo que ellos representan, pero nosotros tenemos que recuperar la idea de que se necesita otro tipo de democracia, una democracia con protagonismo popular, una democracia con participación y decisión por parte de los sectores que deben decidir el rumbo de la Argentina, y que es lo que está faltando. Claro. Bueno, Claudio, ha sido la verdad muy gentil por el tiempo que nos has dado, una entrevista la verdad muy fructífera, muy jugosa, muy rica en información, así que te agradecemos inmensamente y bueno, y te liberamos que seguramente tendrás tus compromisos. No, al contrario, gracias a ustedes por llamarme. Hasta siempre. Un abrazo, hasta siempre. Abrazo, Claudio.